Muchas personas hablan del por qué la Biblia no es verdad y algunos mencionan, bueno, es un libro escrito por hombres, otros dicen, bueno, es un libro que contiene mitologías y mentiras. Em, ¿Qué más? Ah, bueno, sí, también es un libro donde las serpientes hablan, etcétera. Bueno, y hay otros argumentos por los cuales muchas personas dicen que la Biblia no es verdad. Ahora, la Biblia no solamente existen estos argumentos que tienen este grupo de personas, hay otros argumentos también, y te voy a dar algunos de ellos. Durante siglos se discutió, por ejemplo, si la Tierra era plana o redonda. De hecho, hoy día sigue habiendo un debate sobre este tema y hay gente que es terraplanista. Bueno, pues cerca de 7 siglos antes, el profeta Isaías escribió acerca de que la tierra era redonda. Hay mitologías que mencionan que la tierra se sustenta en 4 elefantes que van apoyados en una tortuga, que esa tortuga a su vez está apoyada en una cobra, en una serpiente, y cuando esta serpiente se mueve, pues se producen algunos fenómenos naturales como terremotos. Sin embargo, Job, 7, 8 siglos antes de Jesucristo, ya dijo que la tierra se sustenta en la nada. La Biblia no es un libro, la Biblia son 66 libros, no es un libro, son 66 libros. Y no está escrita por un hombre, la Biblia está escrita por 40 personas de distintas eh, condición social, de distintos niveles educativos y escritas a lo largo de 1500 años entre el primer libro que se escribe y el último libro que se escribe, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una separación entre estos 40 diferentes autores y esos 66 libros. Hay una separación de cerca de 1500 años. Y esto hace que la Biblia sea palabra de Dios. No, por supuesto que no. Ahora dicen, no, Dios, nadie ha visto a Dios no se ha mostrado, no hay prueba de la existencia de Dios. Bueno, no es verdad. Dios decidió mostrarse a las personas, al mundo, de una forma racional y lógica. Una forma racional y lógica que tú y yo podamos comprender, porque Él es Dios atemporal, es infinito, no está limitado por el espacio y el tiempo. Y comprender esto te vuela la cabeza. Por lo tanto, Dios decidió mostrarse de una forma finita, de una forma lógica, de una forma racional. ¿Y sabes qué pasa? Que de esos 66 libros escritos entre 40 autores diferentes, los primeros 39 libros, en ellos se contienen más de 300 profecías, más de 300 indicaciones de cómo iba a ser Dios cuando se presentara de una manera racional y lógica al mundo, donde se habla de dónde y cómo iban a nacer, de dónde iba a ser su linaje, quién iba a ser su ascendencia, cómo iba a vivir, lo que iba a enseñar y cómo iba a morir, porque al final el ser humano, por no creer en lo que decía, lo iba a matar. Y ese es Jesucristo. Más de 300 profecías hablan de cómo iba a ser Dios en la tierra. Y de repente apareció un hombre llamado Jesús, en un pueblo pequeño, insignificante, en un país invadido, perteneciendo al Imperio Romano. No era un país, no era un imperio. Israel en ese momento no tenía ningún dominio sobre absolutamente nada. Nace en un país dominado por un imperio, y de ese país, en la ciudad más pequeñita, una de las ciudades más pequeñitas e insignificantes de Israel. Y aún así, nace también en una familia pobre, de una gente común, gente normal, con un poder adquisitivo normal. No nace en un palacio
no nace en un palacio presidencial, no nace en una familia de ricos, nace en una familia humilde. Y aún así, Jesús logra impactar de tal manera el mundo entero que la historia de la humanidad se separa en antes de él y después de él. ¿Sabes una cosa? Todos los hombres que escribieron esos 66 libros, la inmensa mayoría de ellos murieron de manera cruel, torturados, perseguidos. La mayoría de ellos, muchos de ellos perdieron a sus familias a causa del ministerio que desarrollaban, a causa del mensaje que ellos transmitían y que fue el mensaje que ellos escribieron. La mayoría de los escritores de la Biblia, de esos 66 libros, la inmensa mayoría, murieron por aquello que escribieron. No eran poderosos, no eran... No, la mayoría eran incluso rechazados por las mismas personas a quienes ellos le escribían. Así que, ¿y esto convierte la Biblia en la palabra de Dios? No. Sin embargo, esas más de 300 profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo, si eso no lo convierte en palabra de Dios, deberíamos considerar si no es el libro o los libros que más se acercan a la palabra de Dios. Y sin duda, Jesús dijo que Él era la verdad, que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie iría al Padre si no era por Él. Desde luego que Jesús afirmó conocer la verdad, y Él afirmó que la verdad estaba en la palabra escrita, en esa palabra como palabra de Isaías, profeta Moisés y el resto de profetas. Así que, sí, amigo, la Biblia es la palabra de Dios y no es un libro, son 66 y no está escrita por hombre, sino por diferentes hombres, 40 autores. Que por cierto, el gran problema que tenemos en afirmar que la Biblia es verdad es que si la Biblia es verdad, entonces tú y yo tenemos un problema. Y el problema es que hace poco leí, hay una estadística en España que dice que más del 40% de los españoles piratea. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. Pirateamos fútbol, descargamos recursos de Internet de manera ilegal, películas, series, programas, música, y eso es robar. En el trabajo por el que nos pagan por unas determinadas horas de trabajo y por un servicio, estamos con el móvil, llegamos tarde, salimos antes, nos inventamos excusas para justificar que no estamos o que hemos llegado tarde. Eso es robar, robar tiempo. Y podría poner otros muchos ejemplos. Cuando te dan en el supermercado, te devuelven un poco más de lo que realmente debían devolverte. Eso es robar y Dios dice, no robarás. Em, por ejemplo, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te dice algo hiriente, cuando alguien te dice algo que que te frustra, cuando alguien te dice algo que quizás piensas, no me merezco, te enfadas y muchas veces llegas a odiar, o muchas veces has llegado a odiar a esas personas, personas que te han herido, personas que te han hecho mal. Eso es odiar. ¿Y sabe lo que Dios dice? Dios dice, no matarás. Y eso es verdad, no matarás. Y tú dirás, bueno, pero yo no he matado. Jesús, que es la imagen perfecta de Dios, la imagen perfecta y santa de Dios, Él dijo, si odias en tu corazón a tu hermano, ya lo has matado en tu corazón. Así que no has odiado nunca a nadie. Si no lo has hecho, te felicito. Pero si has odiado alguna vez a alguien, entonces plantéate si la Biblia, lo que dice la Biblia es verdad, entonces, ¿tú qué has hecho? Pues has matado. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, no matarás. Si, Jesús dijo, si odias a tu hermano en tu corazón, ya lo has matado. Y Dios dijo, no matarás. Si has codiciado a alguien en tu corazón, alguien que no es tu esposa, que no es tu esposo, si has tenido pensamientos o deseos de codicia hacia una persona que no está contigo en tu matrimonio,
A eso se le llama adulterio. Jesús dijo, si tú codicias y miras a esa mujer y en tu corazón la codicias, ya estás adulterando. Y Dios dice, no adulterarás. Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo, si tú lo amas como a ti mismo, no le robarías, no le engañarías, no le mentirías y por supuesto no lo matarías. Así que, ¿cuántos mandamientos de Dios, cuántos de la ley de Dios has quebrantado, has roto, has desobedecido? Dios dice, por cuanto todos han desobedecido mi ley y todos están destituidos de mi gloria. Y las consecuencias de esto son tremendas porque es una eternidad sin Dios. La paga de la desobediencia a Dios es muerte. Eso es lo que Dios dice. Y eso es lo que hemos visto hace un momento. Si la Biblia es verdad, entonces nosotros tenemos un problema porque dice, no matarás, no mentirás, no adulterarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No usarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces has dicho me cago en Dios? O has mencionado otro tipo de blasfemia, otro tipo de insultos contra Dios. Así que has quebrantado la ley un montón de veces. Y Dios dice que moriremos una vez y después tendremos un juicio. Y en ese juicio Dios sacará su ley. Esa ley que tú y yo hemos roto tantísimas veces. ¿Y cómo crees que Dios te declarará si tú has mentido? ¿Cómo crees que te declarará si tú has matado odiando en tu corazón? ¿Cómo crees que te declarará si tú has adulterado en tu corazón porque has codiciado en tu corazón una persona fuera del matrimonio? ¿Cómo crees que te declarará de no haber amado al prójimo porque le has mentido, porque le has engañado? ¿Cómo crees que te va a declarar? ¿Inocente? No, nuestra ética es muy bajita, nuestro umbral de ética y moral es muy bajita. Dios es perfecto y Dios es santo y Él es justo. La declaración aquel día será que somos culpables, culpables de cada uno de la ley que hemos quebrantado. Y la consecuencia de esto es que la paga de la desobediencia es muerte. Y la muerte es una muerte eterna, una muerte sin Dios, una muerte separado de Él, una muerte donde no tienes paz, donde no tienes luz, donde no hay seguridad, donde solo hay sufrimiento. Y eso es eso es un lugar eterno, una condición eterna de tu vida. Pero sabes, Dios no quiere mandarte eternamente fuera de Él. Él no quiere que tú estés eternamente muerto, separado de Él. Él quiere estar contigo de manera eterna. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros estamos sucios. Las veces que nosotros hemos quebrantado, desobedecido su ley, nos ha ensuciado. Y solamente hay una persona que puede limpiarnos. Y ese es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede limpiarnos. De Él es el que está escrito en toda la Biblia, en esos 66 libros, que Él es el que limpia nuestra desobediencia. Así que Dios decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz. Dios decidió enviar a su Hijo a ser torturado, a ser insultado, escupido, a ser burlado y finalmente ejecutado en una cruz. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que la perfecta obediencia de Jesucristo se haga nuestra perfecta obediencia, ya que nosotros no podemos obedecer su ley de manera perfecta. Jesús vino y obedeció la ley de Dios de manera perfecta y murió en la cruz por ti y por mí. Ahora, tú puedes decir, es una locura. Sí, es una locura porque nadie muere por alguien que sea culpable. A lo mejor tú puedes morir por alguien que amas, por alguien que te importa, por alguien que crees que es justo. Ahora, por alguien que es asesino, que es adúltero, que es mentiroso, por alguien que ha cometido un montón de delitos, ¿quién estaría dispuesto a morir por esa persona? Pues Jesucristo estuvo dispuesto a morir por ti y por mí, eh, a pesar de nuestra mucha desobediencia para evitar que tú y yo fuéramos a ese lugar eterno, fuera de Dios, lejos de Dios,
en muerte eterna separado de Dios. Ahora lo que Dios dice es, si amas a mi Hijo, si amas a Jesucristo, yo te amaré a ti, pero si tú no amas a Jesucristo, Dios no te va a amar a ti. Por lo tanto, serás condenado. Pero Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte de todas las veces que tú has quebrantado su ley. Dios quiere limpiarte y ese perdón de pecados, ese perdón de tu desobediencia, solamente la puede ejecutar, la puede llevar a cabo Jesucristo. Así que si tú decides entregarle tu vida, no es cuestión de creer, yo tengo fe, no, 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 no. Es entregarle toda tu vida, creer en Jesucristo, es entregarle toda tu vida. Ya no piensas para ti y por ti, piensas para Dios, piensas para Jesús. Ya no haces lo que a ti te agrada, ahora quieres hacer lo que le agrada a Dios. Ya no hablas conforme a lo que a ti te agrada y te satisface. Ahora quieres hablar lo que le agrada a Dios, lo que agrada a Jesucristo. Eso es entregarse y ahora necesitas arrepentirte de tu desobediencia, de las veces que tú has quebrantado la ley. Necesitas arrepentirte de esos pecados, pedirle a Dios perdón y Dios te va a perdonar en Jesucristo. En Jesucristo tú tienes perdón, en Jesucristo tú tienes salvación. Dios no quiere condenarte, Dios quiere salvarte, pero la única persona, la única puerta que te puede llevar al cielo, al Padre, a Dios, se llama Jesucristo.